Bienvenida Y bienvenidos a esta masterclass de tarot. Descubre tú. a Arcano Personal con el método numerológico. Sí, y llegó el día. Qué bueno tenerles aquí. Bienvenida Y bienvenidos, Tarot Manifestantes. con ustedes. A saber, Y Dani Tarot. estamos aquí para entregarlo todo, para darles todo este conocimiento que nos encanta compartir con ustedes a través de esta masterclass. Descubre tu arcano personal, método numerológico, lo que nos la pidieron, Dani. Muchísimo, ¿cierto? Así es, porque es un tema que a todo el mundo le interesa saber, así que acá queremos consolidar todo lo que hemos ido aprendiendo para que ustedes puedan conocer cuál es su arcano personal. Y tenemos algunas sugerencias antes de comenzar esta masterclass, que es que existen distintas escuelas de tarot, existen muchas formas de interpretarlo y de hacer el sistema del arcano personal. Entonces, a raíz de aquello, nosotras queremos a ustedes comentarles que lo haremos desde aquella fórmula con la cual nosotras resonamos, porque hay varias. Y si a ustedes les acomodan otras, genial. Si quieren integrarla a esta, fantástico. El camino está abierto. Pero lo comentamos esto porque a veces nos comentan, nos dicen por ahí, mira, es que leí este sistema, cuál es más o mejor. No es que cuál o más o sea mejor, sino más bien que el que contigo tú conectes, con el cual tú resuenes. Así que en el fondo acá nosotros les vamos a compartir nuestro esquema con el cual nosotras nos quedamos, pero sí al ojo. Yo podría decir que he visto por ahí a tres o máximo cuatro métodos, no tampoco es que sean tantos, pero sí efectivamente eso puede tener alguna variación en el resultado y queríamos aclararlo antes de empezar. Y por supuesto, siempre ustedes son el filtro. Ustedes cuando reciban la información digan, esto resuena conmigo y si no, muy bien, ponen el límite, buscan otra fórmula que efectivamente tenga sentido para ustedes. Así que, bueno, vamos a comenzar como tal. Arcano personal o natal. ¿Qué es esto? Siempre está la pregunta de cómo puedo calcularlo, qué necesito para calcularlo, etcétera. Y lo que necesitan sí o sí es tener su fecha de nacimiento, día, mes y año. ¿Qué es en sí el arcano personal? Es un número que vamos a obtener mediante un cálculo matemático para poder así conocer cuál es el arcano de tarot que estaría asociado a esa fecha de nacimiento. Eh, ¿Y para qué sirve este arcano personal? El arcano personal hay que tomarlo como una guía, como un espejo de la esencia que traemos, y lo podemos mirar como una forma de encontrar claridad o encontrar nuestro propósito potencial en esos momentos que sentimos que estamos quizás como dudando, también para conocer qué habilidades innatas traemos al mundo, porque a veces pensamos que nos gusta un tema, pero quizás se nos hacen más fáciles otros. Y ahí con el arcano personal uno puede conocer quizás esas características que uno podría potenciar aún más de sí mismo. También se dice que trae estos aprendizajes que tenemos que estar constantemente trabajando y evolucionando durante nuestros días. ¿Para qué también nos va a servir? Para conocer también la personalidad. ¿Y cómo lo calculamos? Lo calculamos a partir de la fecha de nacimiento. Existen, como dijo Sabet, muchos métodos, van a leer en libros distintos métodos, pero acá traemos el que a nosotras nos acomoda más. Para eso primero tienes que reducir el año. Por ejemplo, en este caso vamos a tener una fecha. Ahora vamos a hacer el ejemplo para el caso de una persona que nació el 29 de septiembre del 2010. Para eso, vamos a tomar esta fecha de nacimiento y lo primero que vamos a hacer va a ser separar el año en dígitos. Entonces vamos a tener el 2, el 0, el 1 y el 0 y esto nos va a dar 3. Luego tomamos el mes, que en este caso es el número 9, por ende no hay que descomponerlo. Y finalmente tenemos el día, que en este caso para esta persona es el 29, entonces debemos sumarlo. 2 más 9, 11. Y como tenemos acá un número de dos dígitos, lo vamos a volver a sumar. 1 más 1, 2. Entonces luego hacemos esta reducción. Tenemos el 3 que viene desde el año, el 9 que viene desde el mes y el 2 que viene desde el día. Si sumamos esos números nos da 14. Y eso lo podemos asociar al arcano de la templanza. Bueno, efectivamente acá, como Dani nos explica,
tenemos esta fórmula que es bastante sencilla para obtener nuestro arcano personal. Como dice la presentación ahí abajo, si prefieres un Excel más rápido y preciso, que nuestra querida Dani, que es la reina del Excel, ha preparado para Ujú. ustedes, también les vamos a dejar disponible este acceso para que ustedes puedan hacerlo de manera mucho más automática. Pero si no, con papel y lápiz a la antigua o en el mismo celular, ustedes pueden hacer este cálculo a la brevedad. Y también surgen situaciones cuando uno hace este cálculo, porque acá esta es la manera ya más sencilla y rápida, efectivamente acá esto es lo que es. Pero a veces va a pasar, por ejemplo, que tenemos cálculos más sencillos, que no es necesario reducir tanto. Acá este es el ejemplo de una persona que nace el 20 de octubre de 1984. Entonces vamos a hacer lo mismo que nuestra querida Dani acá nos comentó y vamos acá a usar las flechitas para ir recordándonos paso a paso todo lo que hay que hacer. Si yo nací en el año 1984, voy a tener que reducir primero ese año, ¿no? Y si yo reduzco 1, 9, 8 más 4, nos va a dar 22. Como sigue siendo un número de dos dígitos, siempre tenemos que reducir a 1 en cada uno de estos pasos. Al final el 2 más 2 lo voy a reducir a 4. Después el mes. En este caso, el mes es un mes de dos dígitos, no como el caso anterior. Por eso que Dani les decía, bueno, no hay nada que reducir, pero aquí sí, porque acá sobre obviamente el mes 10 hasta los que siguen, que en realidad no son tantos porque son 12 meses, o sea, vamos a tener que hacer esto con el mes 10, 11 o 12, tenemos que reducirlo. Acá es relativamente fácil porque en el mes 10 vale decir que se reduce 1 más 0, que nos va a dar 1. Y después tenemos el día, que en este caso la persona nació un día 20. Por eso tenemos nuevamente dos dígitos que vamos a tener que reducir a 2. Y cuando ya tomamos el número 4, el 1 y el 2, que acá abajo ustedes lo van a ver destacado, va eso a darles un número final de un solo dígito que es el caro. Entonces acá esta es la misma fórmula, solo que son los distintos ejemplos que de repente pueden surgir, que son las preguntas típicas que nos han hecho históricamente para sacar este cálculo. Ahora, ¿qué números considerar en el arcano personal? Del 1 al 21. Esos son los números posibles que tú puedes considerar como arcano personal. Existen 22 arcanos mayores, pero la numeración a considerar en este sistema que proponemos con Dani es del 1 al 21. ¿Por qué? Porque el número 22 está asociado a el arcano del loco. Y acá vamos a ver tres ejemplos de tres mazos distintos. Por ejemplo, acá Tarot Marsella no tiene número, no se numera, vale decir que pudiese equivaler a cualquier número o a ninguno. Tenemos un Rider-Waite-Smith donde claramente tiene una numeración cero. Y acá tenemos un tarot egipcio estilo Kier que es arcano 22. Entonces, como existen tantas formas de numerar este loco, preferimos no incluirlo, no lo incluimos en el sistema del arcano personal. No es que alguien no vaya a tener, a lo mejor si ustedes hacen otro sistema, quizás consideran que si les da 22, que sería la única posibilidad, porque ninguno de estos cálculos les va a dar cero. Si les diera 22, podrían, si es que se sienten conectados con la energía del loco, decir quizás ese es su arcano personal. Ahora, ¿por qué aparte de decir de que es difícil asociar el loco a una persona debido a que la admiración en distintos mazos varía, no se debiese asociar a una persona en particular? Porque quizás por ahí has escuchado la famosa frase el viaje del loco y que el viaje del loco corresponde a que esta carta va transformándose en cada una de las cartas que prosigue del 1 al 21. Entonces es como una especie de energía, es una especie de espíritu, una especie de alma que se mete en el cuerpo de cada una de las otras cartas y va avanzando, evolucionando y aprendiendo algo de cada una. Entonces, por ello que también se dice que por eso mismo no se debiese asignar el arcano loco a nadie, porque en realidad no es un cuerpo, es una alergia. Y por ello también sugerimos no hacer esa asociación de alguien al 22 a su vez asumir que es arcano loco. ¿Y qué pasa, Dani, cuando tenemos dos arcanos o uno? ¿Te ha pasado? Sí, de hecho, en mi caso sucede con mi fecha de nacimiento y conozco también muchos casos que dicen, pero ¿qué pasa si tengo dos arcanos? ¿Es posible? ¿No? ¿Cómo elijo uno?
ahí no hay problema, porque desde el tarot y la numerología, el arcano personal puede en sí mostrarnos más de una carta. ¿Y qué se dice en ese caso? Que la primera vendría siendo el arcano personal y la segunda podría ser como tu arcano de vida. Por ejemplo, acá tenemos el caso del 3 de septiembre de 1989. Si reducimos el año, nos quedan 27, eso nos lleva a un 9. Si reducimos el mes, nos queda 9 y el día queda el 3. Entonces, al sumar, nos da 21. Y ahí nosotros podemos decir, ya, esta persona tiene el arcano, el mundo. Pero también otro puede decir, pero yo puedo tomar 2 y uno y reducirlo aún más y tener esta segunda carta que sería el 3, la emperatriz. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que uno puede tomar ambos como arcanos personales, considerando que el mundo es el primero que nos da en el cálculo y otro que quizás está más intrínseco a uno, más al interior del alma, que sería la emperatriz. Buenísimo. Esta también es una pregunta recurrente. ¿Pasa algo si es que yo tengo solo un arcano? ¿Es mejor tener dos? No es que sea ni mejor ni No. peor, simplemente son situaciones distintas, desafíos personales distintos. Así que si tú tienes solo un arcano, ahí está. Si tienes dos, lo puedes, como dice Dani, integrar y entendiendo de que eso tiene para ti la suma de la información de estas cartas, una información más detallada para tu persona. Y tenemos un caso que también puede ocurrir, preguntas frecuentes sobre el cálculo de el cómo obtener nuestros arcanos personales y que es, ¿qué pasa si me da de 19? Porque 19 es el arcano del sol. Y cuando nosotros nos da 19, si sumamos, acá como dice en el ejemplo, el 1 más 9 nos da 10. Pero como acabamos de ver en el ejemplo anterior, podemos seguir reduciendo y 1 más 0 nos da 1. Vale decir que si tú tienes numerológicamente, te reduce todo a 19, tres arcanos, tienes tres. Tienes el sol, la carta de la rueda de la fortuna y el mago. ¿Eso te hace más o menos que el resto? No, igual que en el caso de tener dos o uno, simplemente es más información y es un caso único, ¿vale? Así que no se va a repetir este caso de tres arcanos personales por el resto de los otros números que hemos conversado. Siempre la cantidad de cartas que te aparezcan tanto en la lectura como también en tu arcano personal, tú las integras, tú conectas con los conceptos y ese es el mensaje final para ti. Ahora, ¿cuál es la otra pregunta, Dani, típica que nos hacen? La otra pregunta frecuente es, ¿qué pasa si me da el número 8 o el número 11? Porque como está este tema de que en el mazo de Tarot de Marsella la justicia es el número 8 y la fuerza es el número 11, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo uso Rider, que es la fuerza el número 8 y la justicia 11? Como, ¿qué sucede en ese caso? ¿Cómo yo puedo elegir? Acá nosotros siempre recomendamos que elijan de acuerdo al mazo con el que más resuenen. Por ejemplo, si ustedes aman el mazo Marsella y trabajan con esa energía, es mejor que se queden con que la justicia es el 8 y la fuerza es el 11. Pero si ustedes suelen trabajar con Rider porque no conectan con Marsella, es mejor que dejen la fuerza con 8 y la justicia con número 11. ¿Por qué? ¿Por qué sucede este cambio numerológico? Sucede porque la Golden Dawn lo que hacía era mezclar el tarot y estudiarlo, investigarlo y mezclarlo con otras disciplinas. Una de ellas es la astrología. Y lo que ellos sentían es que el arcano de número 8, si colocaba mejor a la fuerza, conectaba aún más eh, con el mes de Leo y con este signo, por la energía también que posee el signo. Y por otro lado, mejor cambiar la justicia en la posición número 11 porque así la vinculaba más al Libra y todas estas características libranas de equilibrio, diplomacia, están mucho más presentes en la carta de la justicia que en la de la fuerza. Con esto terminamos la ronda de preguntas frecuentes y les proponemos a ustedes preguntas con respecto a cómo conectar de manera mucho más profunda con sus arcanos personales. La primera pregunta que les sugerimos que se hagan es, ¿cómo me relaciono con mis arcanos, mis cartas personales? Otra pregunta también es mirar la carta y preguntarse a sí misma, ¿me identifico y me veo reflejada en la energía de estas cartas? Y finalmente, ¿qué significado resuena más
¿Y con qué parte de estas interpretaciones de las cartas te identificas más ahora? Porque a veces pasa de que hemos tenido personas que nos cuentan de que sienten que la descripción de la carta en sí los describe en una etapa de la vida, pero no en la actual. Y todo esto es una información valiosa porque puede ayudarte a ver si has evolucionado, si te has estancado, si necesitas volver a ese origen o era parte de una etapa que tenías que vivir. Estas son preguntas muy, muy íntimas que te invitamos a hacerle en un espacio en silencio, sin interrupciones, y para ti. Y la respuesta que recibas es la respuesta, es la mejor, es la que necesitas en ese momento, e incluso cada cierto tiempo te puedes volver a hacer estas mismas preguntas con tus mismos arcanos personales y probablemente la respuesta va a ir seguramente variando ya de cuándo sea la época en la cual estás haciéndote esas preguntas. Y ahora sí, Dani, a lo que vinimos. A lo que vinimos, exactamente, porque si tú ya hiciste tu cálculo y tienes tu número y quieres saber qué puedes ver en estas cartas y asociarlas a tu arcano personal, acá vamos a ir haciendo un breve resumen de ciertas palabras claves y qué preguntas te podrías hacer respecto a cada uno de los arcanos. Vamos a empezar con el arcano uno, que el arcano uno es el mago, y ahí lo podemos asociar a ciertas palabras clave en torno al arcano personal, como por ejemplo que poseo muchas habilidades y dones, que tengo una gran personalidad, que tengo una gran fuerza de voluntad, que también me gusta jugar, divertirme, sorprender, hacer magia en los distintos aspectos de la vida. También considerar de que como arcano tengo ciertas herramientas y habilidades que yo puedo tomar para lograr mis objetivos, que poseo mucha iniciativa, el número uno, el que parte, entonces el que toma la iniciativa, y que también puede ser esta semilla de que se puede generar algo nuevo. O sea, tengo la capacidad de estar creando, de siendo creativo y de constantemente estar generando cosas nuevas. Y una pregunta que se pueden hacer es, ¿qué herramientas tengo ahora y puedo usarlas para iniciar algo, para iniciar algún proyecto? Y si en tu cálculo del arcano personal te corresponde la carta de la papisa, la suma sacerdotisa, la carta arcano mayor número 2, las palabras claves son sabiduría y estudio. Como observarás, ella en este ejemplo visual tiene un papiro en sus manos. En otros tarot es un libro, un texto sagrado. Es ahí que esta carta reafirma mucho la idea del estudio y la profundidad. Y un secreto de estos códigos tarot es que usualmente los mazos clásicos, como se ve acá, ella te mira a ti de frente y nunca mira el papiro o el libro porque ya se lo leyó. Significa que si tú eres arcano personal número 2, eres una persona que te gusta la profundidad, que puede ser que tengas una gran conexión con el estudiar, también la receptividad, la gestación, porque si observas, ella porta muchas lunas. Es un símbolo asociado a la receptividad y la gestación y también a la intuición. Las culturas primigenias, siempre las mujeres se asociaban a la luna y la luna a su vez a la receptividad y a la intuición. Entonces todos estos elementos se van repitiendo y eso nos hace decir que tú, al ser arcano 2 eres probablemente una persona tremendamente perceptiva. Y si estudias para mejorar tu intuición, eso es genial, es muy recomendado porque eso te va a elevar esa habilidad natural que ya traías. Es un número 2 y el número 2 siempre es un número pasivo, por eso que ahí dicen dentro de las palabras clave, lenta pero segura. Eso quiere decir que necesitas decantar la información, procesar las situaciones. Ella está sentada. Si hace memoria, el mago estaba parado. Entonces, siempre las posturas corporales en tarot nos dicen mucho. El que ella esté sentada significa que hay que asentarse, hay que observar. Es una carta que representa la noche. No sé si te pasa, pero usualmente en la noche nosotros a veces ya queremos descansar o si vamos a leer o repasar algo, sentimos que está todo mucho más protegido para poder integrar esa información. Por supuesto, por su nombre y también los elementos que la envisten, es una carta asociada a alguien muy espiritual. También puede ser alguien que conecte mucho con la fe o que sea tremendamente empática. Ella analiza además
tú analizas si es que tienes este arcano, probablemente todo en pro y contra. Y eso es buenísimo. Haz tus famosas listas pro y contras para todos si eres arcano 2, porque acá tenemos a ella entre dos columnas. Acá hay este ejemplo de colores contrastados, negros y blancos, y ella está en el centro porque ella está buscando un punto en común también dentro de estas polaridades. La pregunta que te sugerimos a realizarte, arcano número 2 personal, es: ¿qué tendrías que estudiar o profundizar en este momento? Después si pasamos al arcano número 3, que es la emperatriz, acá tenemos muchas palabras clave en torno a ella. Tenemos el concepto de partida de creatividad. Es una carta, si vemos, muy amarilla, muy luminosa y con una corona de muchas estrellas, por lo que ella puede soñar y manifestar todo lo que desea a través de la creatividad. También es una carta que nos habla de fertilidad y no necesariamente de fertilidad de hijos, también puede ser fertilidad de ideas, de proyectos. Eh, por lo mismo da estos frutos. Acá vemos que ella está vestida literalmente con un vestido con granadas. Por lo mismo ella puede ser capaz de dar todos los frutos que ella desee. También es una carta que habla de empoderamiento. Ella está sentada en una posición cómoda, firme, con un báculo en su mano. Muestra de que ella tiene confianza en sí misma. Ella sabe lo que quiere, puede tomar decisiones, puede hacer lo que desee. También es una carta, como vemos acá, ella está sentada como en un trono y tiene abajo un corazón. Y ese corazón tiene un símbolo y ese símbolo no está ahí por simplemente estar. Ese símbolo se asocia al planeta de Venus. Y con eso asociamos que esta carta es una carta muy venusina, asociada a la belleza, al autocuidado, a la imagen personal, a la autoestima y de cómo yo potencio y puedo dar y florecer esa parte de mi vida. Y también es una carta para conectar con la energía femenina, independiente que la persona que esté viendo su arcano personal sea hombre o mujer, es una carta que muestra eso, de que puede ser capaz de conectar con esa energía femenina y usarla para tomar determinadamente esas decisiones. Y qué pregunta también acá podemos hacernos es cómo están mis ganas de dar esos frutos, ya sea físico o creativo. ¿Tengo la disposición a ir por ellos? ¿Y dónde están las que son arcano 4, el emperador? Palabras clave, a ver, estabilidad, sí, por 100%. Esta es una carta que busca mucho la estabilidad, la entrega, la estructura por ser un 4. El 4 lo vamos a encontrar en la naturaleza en la forma en que todo se estructura, por ejemplo, en las 4 estaciones, los 4 ciclos lunares, también en nuestros objetos que nos afirman, por ejemplo, una silla o una mesa usualmente tienen 4 patas. Entonces el 4 es un número asociado también a los puntos cardinales y a esta estructura en la cual nosotros nos tenemos que marcar. Es por ello que el emperador es enfocado, es seguro, va a asociarse a el poder. Está listo para la acción a pesar de que el personaje esté sentado porque está portando muchos elementos activos, sobre todo está vestido de rojo, símbolo de acción. En cualquier momento se para de ese lugar si es necesario, lo hace de manera, por supuesto, estratega, siempre con base, analizando, digamos, sus mejores opciones. Porque el emperador es alguien que ya ha madurado ante esa impulsividad. Entonces necesita efectivamente la vida, la acción, el movimiento, pero siempre con un respaldo y un estudio previo para ver si le conviene o no. Así que si tú eres arcano 4, probablemente eres alguien que necesita estar entendiendo la estructura, para bien y para mal. Por supuesto, a veces el pero de los arcanos 4 que pueden ser muy rígidos, muy estructurados, ¿vale? Así que ojo con eso. La pregunta que te invitamos a hacer, Arcano 4, es: ¿qué te hace sentir hoy estable? Si eres Arcano 4, ¿qué preguntas te sugerimos? ¿Qué te hace sentir hoy estable? Es muy importante que sepas qué es lo que te da estabilidad, porque esa información es clave para que puedas tomar esa acción necesaria. Como te comentábamos, el emperador siempre ha de tener un plan, una estructura antes de tomar una acción. También te sugerimos preguntarte hoy a través de esta información que estás recibiendo al saber que eres Arcano 4, ¿cuán enfocada estás en tus proyectos? Recuerda que una meta sin un plan es solo un sueño.
y al emperador le encantan las metas, le encanta concretar, así que tú, Arcano 4, es importante que veas cuál es tu mejor método de planificación, qué está pasando, que te desconcentra en el caso de, y si estás enfocada o enfocado como este personaje y le gustan los hábitos de alto rendimiento, vas bien. Eso es lo que te va a ayudar seguramente a lograr ese sano control que estás buscando. Después, si eres número 5, significa que tu arcano personal es el sacerdote o papa, también conocido en otras cartas. ¿Qué este arcano siempre como que mucha gente le complica porque dice, ¿cómo yo podría verme reflejado acá? Como, ¿cómo qué características me puede estar entregando esta carta? Y algunas son de que esta persona tiene una capacidad increíble para aprender, para investigar, para comunicarse con los demás, para poder explicar todo este conocimiento que quiere transmitir. También es una persona muy conectada con la fe, con la búsqueda de lo que cree, puede ser a nivel religioso o una creencia a través de algún conocimiento. También habla de que es una persona muy conectada con una energía superior, una persona que quizás podría conectar con las creencias o con energías de otros planos. También es una persona muy convencional, muy tradicional. Puede ser también visto como una persona que es como muy estricta dentro de sus reglas y también tiene muchas creencias en torno a ello. Pero también, si ustedes dicen hasta el momento que tengo también de positivo, positivo que son los mejores consejeros que puede tener acá todos estos arcanos. Son muy buenos para escuchar, para comprender y entender lo que quieren las otras personas y poder darles esa palabra que necesitan en el momento adecuado. Y son intelectualmente profundos, o sea, lo que se proponen pueden aprenderlo, pueden cuestionarlo, volverlo a aprender, es como que aprenden, desaprenden, aprenden, desaprenden. ¿Y qué pregunta podrías hacer si sientes que no estás conectado con este arcano al mirarlo por primera vez? Podría ser, ¿qué creencias creo que me están limitando hoy en día y que debería cambiar? ¿Y dónde están aquellas y aquellos que son arcano 6 los enamorados? Aquí yo personalmente confieso que este es mi arcano personal. Y las palabras claves son elección. Sí, esto es a veces diferente a como uno describiría esta carta, pero en la tradición del tarot esta carta siempre se asocia a esa palabra clave, el elegir el amor, elegir a la pareja, elegir los romances, de ahí viene. Entonces, esta carta te va a decir que si tú eres este arcano, probablemente tienes que conectar con tus elecciones. ¿Pero cómo? A través de las pasiones, a través del corazón, a través de las emociones. No es una carta racional, ¿saben? Porque acá incluso esa nubecita está aquí tapando un poco la cabeza a los personajes para que no piensen, porque el amor es entrega y por eso ellos están desnudos acá, lo cual implica que sí, efectivamente vas a tener que, Arcano 6, lidiar con tus elecciones, pero siempre escuchando tu corazón. Si eliges desde el corazón lo que más quieres, probablemente esa va a ser siempre la mejor elección para ti. Y el mismo concepto es opciones, ¿no? Porque tiene que ver con que esta carta te dice que siempre tienes opciones. A lo mejor si eres Arcano 6 siempre te aparecen varias alternativas de algo. Y eso para muchos puede ser una bendición, pero para ti puede ser, ay, ¿qué hago? Son muchas opciones. Elige desde el corazón. Esa es eso es lo que te sugerimos que consideres a la hora de tomar esas decisiones. También, como es una carta muy de piel, refiere a las conexiones, a conectar obviamente con lo que tú sientes. Y también es una carta de acuerdo, porque en la tradición antigua del tarot acá aparecía una pareja firmando un contrato, porque antes las personas se casaban cuando decidían relacionarse porque no se podía hacer toda la previa como hoy día quizás las personas te permiten mucho tiempo. Entonces de ahí viene esta carta se asocia a los matrimonios. Entonces usualmente esta carta habla de las sociedades, pero a veces más que legales, sino emocionales, de ser capaz con el otro que tú necesitas, tener ciertos acuerdos bien claros para poder relacionarte y vincularte. Esta es una carta que también te va a invitar a compartir con lo que amas o a conectar con lo que amas o a hacer las cosas que a ti te encienden, que te inspiran. Pregunta sugerida para ti, Arcano 6, cómo conectar además así con tu arcano personal es, ¿estoy haciendo proyectos que realmente me gustan y me apasionan? Después tenemos acá toda la energía del número 7.
Aquí yo creo que deben haber algunos escuchando este taller. Y el 7 es el carro. El carro siempre habla de avanzar. Vemos que está de frente, que se subió a su carruaje, que va con sus dos caballos ahí hacia dónde, hacia buscar sus sueños. Tiene muchas estrellas, los cuales se asocian a proyectos, a ideas, y tiene todo este entusiasmo y esta energía juvenil por ir por ellos. Por eso la palabra clave acá podría ser el avanzar o el accionar en el mundo, como salir al mundo a conquistar lo que deseo. También es una carta que habla de mostrarte. Se dice que este carro también podría ser como un cuadradito, podría ser una especie de televisión. Entonces, esa persona no tiene problema con mostrar lo que quiere comunicar o lo que desea hacer. Lo muestra y no tiene problemas con exponerse con ello. También por esta estrella es muy soñador. Una persona que tiene muchos sueños, proyectos, ideas, pero no solamente las sueña, sino que se mueve por ello. También una carta que se asocia al logro, es el fruto concreto de entre el número 3 y en el 4. Acá está este hijo y logro y fruto. Entonces es una persona que puede dar también, lograr todo esto que se propone. Y la pregunta para conectar este arcano es, ¿cuál es esa acción que debo mostrar y hacer en el mundo? Y para los arcanos número 8 ya saben, si son fans o les gusta o conectan con un tarot Rider-Waite-Smith o similares, vas a ser 8. Si gusta el Marsella o sistemas similares a Marsella, tu arcano 8 va a ser la justicia. Personas tremendamente creativas. Es una de las cartas más creativas porque representa el fuego y el fuego es creatividad. Porque con el fuego creamos tanto, creamos incluso un ser humano a través de la sexualidad, eh, una conexión física, puedes tú conquistar una persona. Por eso que de ahí viene el concepto de creatividad y la carta de la fuerza al representar al signo Leo representa mucho esa energía de la pasión, la creatividad, ¿no? Y Leo es muy sociable, entonces por eso que esta carta también le va a salir a personas que suelen ser muy sociables, que tienden a compartir, que pueden adaptarse a los grupos, que hacen networking, que en general son líderes también dentro de su grupo, familia, vecina, vecinos, compañeros, compañeras de trabajo. Y también es el corazón, es una carta que dice que es el corazón de las cartas del tarot. Mm. Entonces, de ahí que es una carta de amor propio y de autocuidado y de equilibrar quién eres en tu parte más instintiva, en tu parte más racional. Por eso que también una palabra clave asociada a esta carta es el control. Quizás en algunas etapas de tu vida, tú que eres arcano 8 te has pasado a un extremo. Has sido quizás muy indolente, como muy relajado, o has sido muy apasionado, intenso y no has medido nada. Entonces, de alguna manera, esta carta va a proponer obviamente un balance entre la pasión y la razón. Puede ser que estés pasando por un periodo en que ya estás balanceado o a veces estás más racional o más pasional cuando te aparece esta carta, ¿no? Conexión con la naturaleza, por supuesto, eso quiere decir que usualmente a este tipo de personas se les da hacer actividades outdoor o hacer ejercicio al aire libre o les gusta estar en el campo, en la naturaleza, contacto con las hojas, con el verde, con las flores, con los animales. Y usualmente representa personas que en nuestras vidas, o tú a la vida de otros, como que los empujas, como que los emocionas, como que los incitas a hacer las cosas. Y por ello, la pregunta que te sugerimos que te hagas es, ¿cuál es ese deseo interno que quieres liberar? Después tenemos el arcano número 9 y el arcano 9 es el ermitaño. El ermitaño es una carta que se asocia mucho a la experiencia. Acá tenemos a alguien mayor en una posición reflexiva. No sabemos bien si está mirando esa estrella, si está mirando hacia abajo, está como muy en calma. ¿Por qué? Porque es una carta que habla de experiencia, de una persona que eh, tiene la capacidad de aprender de todas las situaciones de la vida, de poder madurar todos sus procesos. También habla de una carta de camino recorrido, o sea, que es capaz de poder recorrer todos los caminos que sean necesarios para llegar a esa iluminación o a esa estrellita, a esa luz. Es una carta que se asocia a personas que tienden a ser, estar más en soledad. ¿Por qué? Porque son personas que les gusta tener una soledad constructiva. ¿Qué se refiere a eso? De que
necesitan a veces estar en periodos a solas para poder reflexionar en calma, para poder pensar y procesar todo este camino que han ido recorriendo. Es una carta que siempre habla de tiempo de priorizar y interiorizar. Es una carta de que dice, yo a veces necesito tomar una pausa y reflexionar sobre los momentos, lo ocurrido. Hacer introspecciones, autoconocerme y buscar esa luz para continuar el camino. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué debo aprender de la experiencia vivida? ¿Qué aprendo de mi pasado para ahora poder hacer un nuevo ciclo más enfocado en realmente lo que quiero o en ese objetivo o luz que tengo en mente? Arcano 10. ¿Quiénes son aquí? Arcano 10 les corresponde la rueda. Y la carta de la rueda se asocia al destino y la buena fortuna. ¿Qué implica eso para ti, Arcano 10? Que tú a lo mejor crees mucho en eso, que tienes mucha fe en que hay energías que fluyen a tu alrededor o que obstruyen a veces ante ciertas circunstancias la vida. Entonces, esta carta generalmente tiene que ver con eso, cuando tenemos una gran conexión como con las energías del universo, cuando creemos mucho en que hay algo más allá de nosotros que nos empuja, nos alienta o que a veces interviene, ¿no? Entonces, es una carta que habla mucho de personas que muchas veces se lanzan, se arriesgan y que tienden a los impulsos de hacer cambios. Porque es una carta que se llama la rueda, entonces la rueda se mueve, entonces eso significa que a ti no te gusta mucho lo estático y probablemente si algo ya está muy rutinario, pero rutinario mal, que tú dices ya esta rutina no la tolero, vas a tú a empujar el cambio, vas a generar instancias para obviamente hacer que esos cambios sucedan y ojalá rápido, porque este tipo de Mm. arcano generalmente se le asocia a personas ágiles, rápidas, que tienen capacidad de improvisación, que hacen acciones muy ágiles, ¿no? Y también son personas más receptivas a iniciar nuevos ciclos, que no se resisten tanto a los cambios. Ahora, como es una carta, como la rueda misma habla de algo que gira, y también tienes que tener cuidado porque podrías tender a caer en patrones reiterados negativos, porque es la carta de las situaciones circulares para bien o para mal. Entonces, es importante tomar conciencia de tus patrones positivos y si está muy bien eso, que se repita. Pero si es negativo, ir viendo cómo caminas distinto, cómo tomas decisiones en torno a eso distintas para que sí, eso deje de repetirse en tu vida. Así que en tu caso tienes que tener cuidado con eso. Y también esta carta, como habla mucho como de las energías, del destino, implica para ti que tú necesites que todo esté conectado como con la magia de la vida, que todo tenga, digamos, una energía de movimiento para darle como esa gracia, ese extra a las cosas, y eventualmente lo puedes hacer tú, no necesariamente la gente tiene que hacerlo por ti. Es importante entender que tú eres el creador, creadora de tu destino, y tú siempre puedes hacer de tu destino el mejor. No caigas en el error que a veces le pasa al arcano 10 de sentir de que todo está escrito y que no se puede cambiar. Tú puedes siempre tomar nuevos desafíos, cerrar, iniciar ciclos, detectar patrones que no te sirven y avanzar, ¿no? Entonces, más que hacerle caso a las palabras tan, porque a veces las palabras escritas suenan muy duras, pues, dice a veces arriba y a veces abajo, yo te invito a ti, Arcano 10, a estar siempre arriba, a estar siempre estable, pero en conciencia de que tu caso necesita esta conciencia de qué hacer y qué no, de revisar qué es lo que se está repitiendo para estabilizar. ¿Qué preguntas te invitamos a hacerte, Arcano 10? ¿Qué hago para salir de situaciones que son un círculo vicioso? Lo hemos repetido en varias instancias a la descripción de esto. Ten cuidado con eso. Y si tú tienes el número 11 acá tu arcano, de acuerdo a este mazo que estamos ocupando, que es el Rider White Smith, tu arcano sería la justicia. La justicia es una carta muy determinada, una persona que es capaz de tomar decisiones, pero no decisiones a la ligera, sino que decisiones muy pensadas, muy meditadas, tomando todos los pros y contras. ¿Por qué? Porque tiene la balanza en la mano, y la balanza en la mano muestra que una persona que quiere ser lo más equilibrada posible, por lo cual busca la estabilidad al momento de tomar las decisiones, de ver lo bueno y lo malo para saber y con ello tomar las decisiones en forma mucho más justas. Es una persona muy racional. Acá la persona tiene una gran espada que no sabemos el fin de esa espada, por lo mismo no sabemos
cuánto es capaz de racionalizar y de procesar información. Por lo mismo, es una persona que tiende al perfeccionismo porque quiere buscar todo lo posible para poder tener la información adecuada para tomar la decisión. Es una persona también muy responsable que tiende quizás a ser un poco más serio, pero es porque busca siempre conectar con esta razón. Cree en esta ley de causa-efecto. Si hace algo y toma una decisión, sabe que puede haber un efecto detrás de ello. Es una persona también muy apasionada. Tenemos aquí la carta muy rojo y una apasionada, pero a través de lo intelecto, apasionada por la palabra, por la comunicación, por expresar todas las ideas que tiene. Y por lo mismo, una pregunta que invitamos a hacer para que conecten con esta carta sería, ¿en qué situación de mi vida debo tomar una actitud más responsable? Y acá tenemos un arcano desafiante, y lo digo no por su significado, porque todas las cartas, como ustedes están viendo, tienen sus pros y sus contras, pero a veces visualmente nos paralizamos y sentimos que si una imagen a lo mejor no es tan similar a las otras, quizás está en una predisposición que no es la mejor o más favorable para nosotros. Así que no te preocupes si tú eres arcano 12, el arcano del colgado o el péndulo en algunos otros mazos, como se denomina, porque acá lo que te está hablando esta carta a ti es de que tú eres una persona que necesita mucho meditar. A ti te va a hacer muy bien la visualización, la meditación, recitar frases de poder. Y también es una carta que es muy común que le salga a las personas que hacen ejercicio, sobre todo personas que hacen ejercicios de rutinas muy seguidas. Esta carta también le sale mucho a la gente que hace yoga. Entonces, es una carta que es muy buena para aquellos que tengan también hábitos de alto rendimiento. En ese sentido, esta carta acá, el personaje está de cabeza y aparece una aureola en su cabeza, que significa que se iluminó. Así que tú, arcano colgado, probablemente es una persona que de repente tiene eureka, que se le prende el foco, la ampolleta o las distintas frases que significan que tú has tenido un momento de lucidez, un momento de iluminación. Vale decir que eres alguien que decanta la información, que procesa y de pronto lo que estás pensando es probablemente lo que hay que hacer, lo que hay que decidir y eso es brillante. Así que tómate tus tiempos, necesitas pausa, necesitas procesos lentos, observa, observa todos distintos ángulos, como el personaje está de cabeza, esta carta te dice que a ti te hace muy bien observar todas las cosas desde un ángulo distinto. Por supuesto, es una carta que sugiere la paciencia, porque es una carta pasiva, las piernas están hacia arriba, una de ellas está amarrada. Símbolo de que en el fondo necesitamos ahora no ser tan activos, quizás tú en tu vida necesitas ir a tu ritmo y que las personas que te aman y te quieran, con las cuales tú te relacionas, vayan entendiendo eso, vayan entendiendo tu agenda, tu forma de proceder y por supuesto tú también a veces cediendo en algunos temas de tiempo, porque quizás a veces a ti te cuesta quizás ir al ritmo de los demás, pero eso no es ni bueno ni malo, simplemente es parte de ti. Este tipo de arcano suele ser asociado a personas que profundizan todo, que efectivamente tienen un nivel de análisis y detalles tremendamente significativo. Hay que decir que acá el personaje abre su pecho porque está abriendo sus emociones. Entonces tú eres una persona como una esponja, como una bodega que guarda, que recibe todas estas emociones para bien y como también decimos, para mal. Entonces, por eso mismo es importante vaciar lo malo, a veces liberarte de las cosas que a lo mejor en tu nivel de empatía, porque esta carta representa que tú eres tremendamente empático, altruista, conectado con la humanidad, puedes empezar a pasarlo mal porque tú urges y te problemas por problemas que no son tuyos, arcano colgado. Entonces es muy importante que a veces vacíes, que en el fondo cedas, sueltes, que es una de las frases típicas también asociada a esta carta. Yo voy a soltar este problema, no es mío, lástima lo que pasa al otro lado, pero si en mi caso no puedo mucho hacer, obviamente va a ser que se resuelva, que ande bien, pero no te lo tomes todo tan personal. ¿Qué pregunta te puedes hacer? ¿Qué tema puedes empezar a verlo de otra perspectiva? Lo voy a decir de nuevo porque creo que lo dije mal. ¿Qué pregunta te sugerimos que te hagas? ¿Qué temas puedes empezar a ver desde otra perspectiva? Después, si tú eres número 13, te corresponde acá por el mazo de Rider White la carta de la muerte. Esta carta siempre da mucho temor a las personas que le aparece porque dice, ¿por qué tengo ese arcano? Es uno de los arcanos que tiende a dar quizás un poco de miedo en el tarot, pero es una carta muy buena. ¿Por qué? Porque la persona que la tiene como arcano personal habla de que es una persona que es un ave fénix, o sea, una persona que es capaz de renacer todas las veces que desee en la vida. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad de transformación muy profunda.
es capaz de hacer cambios en su vida, de transmutar, porque sabe a veces que hay que pasar quizás por un proceso más complejo o más incómodo para poder encontrar ese camino que realmente desea o encontrar esa luz que busca. También es una persona que tiene capacidad de transmutar, de cambiar, de dejar morir ciertos aspectos de la vida para que así renazcan en otro. Es una persona que puede hacer cambios, por ejemplo, laborales, cambios de amistades. ¿Por qué? Porque sabe que a veces es necesario que mueran ciertas relaciones o ciertos temas para que pueda renacer algo. Por eso se dice que habla de esta muerte, pero no es la literal, es la muerte de estas creencias o dejar a veces atrás lo que le hace daño a la persona. Por lo mismo, es una persona que tiene una gran capacidad para cortar con el pasado, con lo que no le hace bien. Y también es una carta que habla de aceptación en que la vida también a veces hay que dejar cosas atrás. Y para ello, lo importante, para que conectes aún más con tu carta, sería que te preguntes, ¿qué tengo que transmutar profundamente en mi vida? Eres arcano 14, te corresponde la carta de la templanza. Y en este caso, probablemente uno de los temas que a ti te hacen muy bien, y a todos quizás, pero en particular, que a ti te corresponde este arcano es la armonía, porque esta es una carta donde la persona necesita que el ambiente sea armónico, tanto los sonidos, los colores, el orden. Entonces, tu hogar, tu oficina, donde tú estás, vas a necesitar, ojalá que todo esté lo más estético, armónico posible. Por supuesto, todos los elementos que están moviéndose acá en torno a la armonía, por ejemplo, estas copas, haciendo que esta agua flote, porque esto es un secreto visual, porque en realidad si tú hicieras esa pose, el agua va a caer por el centro. Eso quiere decir que acá hay una magia, hay algo armónico, hay un balance, hay paz, hay tranquilidad, hay moderación, todos estos conceptos que son características de ti te ayudan a transformar situaciones adversas a tu favor. La carta de la templanza se suele asociar a personas que también suelen ser muy amistosas o muy dadivosas, muy generosas con ayudar a otros, a estar para el otro. También recuerda estar para ti. También recuerda ver cuál es tu red de apoyo, porque tiendes a dar mucho y a veces a no recibir tanto. Tienes que aprender a recibir si eres templanza. Ahora, es una carta también asociada a la sanación, entonces puede ser que a ti ese elemento, ese concepto te llame la atención, te genere curiosidad o lo practiques. Puede ser Sí. sanación espiritual, energética, a través de terapias complementarias o a través de la ciencia. Es usual que las personas templanza conecten, digamos, con el área de la sanación como oficio o como profesión incluso. Y esta carta se le denomina el alquimista porque están los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? El fuego, en este caso están en las alas, el agua, que lo vemos ahí retratado abajo, y también entre medio de las copas. El mismo movimiento de las alas va a asociarse al aire, el mismo concepto etéreo del ángel se asocia al aire y también, por supuesto, acá con uno de sus pies este ángel toca la tierra. Entonces acá tenemos cuatro elementos y esos cuatro elementos hacen alquimia entre sí. Imagina que tú estás en una cocina con ingredientes, los clásicos, harina, agua y sal. Puedes hacer tantas cosas con esos tres ingredientes. Esta carta te está diciendo de que no te falta nada para poder hacer lo que tienes que hacer. En el fondo, puedes estar pasando a veces arcano templanza por un periodo en el cual dices, lo tengo todo, entonces, ¿qué va? ¿Qué falta? Acción. Y si es que te estás diciendo, me falta algo, es que no te falta nada, está todo ahí en ese jardín, en ese espacio, y tú lo tienes que ir a buscar desde ahí, porque si crees que la solución está lejana a ti o en otro lugar, claro, lo pasas mal porque hay que ir a buscar, pero en realidad la carta te invita siempre a buscar y hacer las cosas con lo que tienes, con lo que te conta a tu alrededor. La pregunta que te sugerimos es, ¿qué te da calma y paz hoy en día? Porque si logras esa respuesta, probablemente vas a ver ese camino que se ve ahí retratado en la carta al sol y vas a poder avanzar. Después, si eres el número 15 es el arcano El Diablo. El Diablo es una carta muy apasionada, con mucha energía. O sea, las personas que la poseen tienen mucha energía por querer ir por sus proyectos, por hacer lo que desean. También están muy conectadas con su instinto. Por lo mismo, también a veces eso de como, hoy siento algo, como que tengo este instinto de que algo puede pasar, es que la guatita o el estómago me está diciendo algo, es porque conectan con esta potencia creadora, con este
personalidad interna que tienen. También es una carta que se asocia a tentaciones, como a quizás tener tendencia a caer o amarrarse en ciertas situaciones que pueden ser tentaciones. Es una carta que muestra atadura, o sea, es capaz esta persona de en algunos momentos de la vida estar atado a algo, pero después poder quizás liberarse de esas cadenas. También es una carta que invita a que si tiene una sensación de que algo está reprimido, lo ideal es que trabaje para soltarlo, como no sacan nada con aguantarse o sentirse amarrado a esa situación, sino que busque forma de poder liberar eso que le hace mal. Y una pregunta también que se pueden hacer para conectar más con este arcano es, ¿cuál es ese deseo que tengo reprimido y no me atrevo a liberar? ¿Por qué? Porque el diablo es esta figura que muchas veces le tememos, pero es una invitación quizá a conectar con eso que tengo reprimido y decir, ya, esto no me está sirviendo. ¿Cómo puedo liberarlo? Porque en este minuto no me estoy atreviendo. Y hemos llegado al arcano 16. ¿Te corresponde este arcano? Es la carta de la torre. Y esta carta es una carta que nos va a invitar, si tú eres arcano torre, a desestructurarte, a liberarte de las cosas que te reprimen, de esas paredes, de esas murallas que a lo mejor construiste para sobreprotegerte. Quizás te ha tocado eso en tu vida, que viviste situaciones en las cuales construiste muros muy altos de manera metafórica para que la gente accediera hacia ti o que te conociera. Ya a hoy día, al recibir este mensaje, si eso sigue así, esta es la invitación de desestructurarte. Si es que ya lo hiciste, felicitaciones, porque no es un trabajo menor, porque suele ser que estas personas, acá en 16, construyen paredes muy, muy altas. Así que muy bien si ya estás en el proceso de haber roto esas limitaciones y esos mecanismos de defensa excesivos. Entonces, como es una carta que indica que aquí hay que sacar lo reprimido, hay que eliminar las creencias limitantes, es una carta que te va a sugerir hacerlo de manera consciente, ojalá acompañada, acompañado en terapia o tú tomando la decisión, porque si no a veces en la vida pasa, como ahí dice, esto se puede convertir en una bomba de tiempo. Implica de que si tú no lo haces, tu cuerpo, el tiempo lo va a hacer por ti y en algún punto te vas a decir, ¿qué me pasó? Colapsé. O de repente dije todo y lo dije de una manera tan intensa y es porque, claro, si tú eres torre, necesitas ir siempre graduando todos los procesos, las cosas que te pasan para que así fluyan, porque si las acumulas, si no, explota. Puedes ser una persona a veces muy reactiva y explosiva. Y si eso pasa, bueno, te recuperas, obviamente te haces cargo de la situación. Luego de eso siempre, ya sea si lo hiciste de manera consciente o obligada casi, tienes siempre lo bueno que esta carta trae buenas bases, nuevas bases, un piso limpio para volver a construir, ¿no? Usualmente las personas torre tienen mucha habilidad para construir, por ejemplo, sale mucho hasta arcano a personas que reparan cosas, que tienen la habilidad como de armar cosas que son muy complejas, ¿no? Porque tú tienes la capacidad de reparación, imagínate, enorme. Y también suele ser asociado a personas que son grandes prevencionistas de riesgo. A lo mejor literalmente lo eres, te dedicas a eso, o efectivamente siempre es como que te das cuenta algo se va a quebrar o esto va a salir mal, tienes como esa capacidad porque tienes la percepción de analizar las cosas de esa magnitud, de lo que en el fondo puede fallar o no, tienes esa capacidad de detalle, ¿no? La invitación siempre es a tenerlo, digamos, a tu favor, no acumular, porque cuando se acumula es el conflicto y es el tema que vas a tener que, por supuesto, como todas las cosas, trabajar, pero si se puede hacerlo antes, mejor para ti. Pregunta que te sugerimos si eres Arcano Torre, que tienes que soltar y dejar salir para reconstruir esas nuevas bases que te van a permitir construir la vida que anhelas. Y después, si tu número es el 17, es la carta de la estrella, una carta que a mucha gente le encanta porque transmite esta conexión con la naturaleza, esta conexión con los elementos. Una de las palabras clave de esta carta es esperanza. Son personas que poseen mucha esperanza y fe en la humanidad. Son personas que como que confían en que los ciclos de la vida, confían en la conexión con los cuatro elementos. Y una carta de personas que saben entregarse al mundo, entregan lo que saben, las emociones, los sentimientos, los conocimientos.
es una carta que habla de personas que les gusta conectar con esa verdadera esencia y por lo mismo quizás buscan amistades también con las cuales conecten a nivel de esencia, no tanto con lo tangible. Una carta también de personas muy puras, muy auténticas, se muestran tal como son. Acá el personaje está desnudo. ¿Por qué? Porque no tiene miedo a mostrarse tal como es, no necesita esconder ciertas partes de sí. Son personas muy transparentes que tienden a comunicar, a decir y a hacer lo que desean. ¿Por qué? Porque no les gusta estar así como con tabús y escondiendo los temas. Una carta también que habla mucho de nutrir, de cuidar, de mover tus aguas internas, tus emociones. Son personas que les gusta estar constantemente evaluando sus emociones, trabajándolas, también alimentándose de buena manera, porque para ellos el cuerpo es un templo, por lo mismo tienen que nutrir y entregarle los alimentos que ojalá le entreguen los máximos nutrientes y vitaminas posibles. ¿Cómo puedo conectar aún más con este arcano? ¿Qué estoy haciendo que está alineado a mi verdadera esencia? Arcanos 18, eres luna. Y si eres luna, también es una persona tremendamente intuitiva, pero tú me podrías decir, pero ¿cuál es la diferencia de esta intuición que aparecía en la carta de la sacerdotisa? Es que en el caso de la carta de la sacerdotisa, esa intuición es un poco más como normada o estructurada. En cambio, tú tienes como una intuición más instintiva, más salvaje, surge de pronto, sin que tú la estés buscando muchas veces de la nada. Porque acá, por ejemplo, hay un perro y un lobo que representan el instinto y la intuición, representan lo orgánico. Entonces, no necesariamente tú tienes que estudiar y eres alguien muy habilidoso intuitivamente, te surge, o cuando menos lo esperas, surge. Cuando quieres forzarlo, no pasa. Por eso es la pequeña diferencia con la intuición de la sacerdotisa. También la carta de la luna siempre nos va a invitar a trabajar nuestros miedos, así que quizás también tú has de tenerlo. Pero ¿cuál es la diferencia de tus miedos con el resto de la gente? Porque tú eres arcano luna, es de que es importante de saber identificarlo. A lo mejor estos miedos nunca se van a ir, nunca van a eliminarse, pero al poder saberlo, reconocerlo, eso te da fuerza a ti para saber cómo sortearlo o manejarte, porque quizás en tu caso puede ser que esos miedos a veces te paralicen mucho más que al resto. Por otro lado, también es una carta de que te invita a trabajar mucho la seguridad en ti, porque tiende a esta persona asociada al arcano 18 a veces a ser muy contradictoria, confusa por las famosas fases de la luna, por ser lunático. Fases de la luna principales son cuatro: luna llena, nueva, menguante, creciente. Entonces dice que cada luna hay un aspecto de ti que a lo mejor te afecta. Incluso puede ser que estés muy conectado con la luna. De hecho, te recomendaría que vieras el calendario lunar y según qué tipo de luna te cortes el cabello o tomes ciertas decisiones o descanses, etcétera. Porque eres tremendamente sensible probablemente y muy conectada y conectado con el mundo onírico. Esto que implica de que tengas tú, ojalá, diccionario de sueños, tu diario de sueños, que anotes, digamos, lo que sueñes porque eres alguien que te va a enviar información tremendamente más potente, te puedes acordar. No todo el mundo se acuerda de sus sueños y con tantos detalles probablemente como tú. Eres alguien que puede ser capaz de percibir cuando el otro está triste, está alegre realmente. Eres alguien que llegas a un lugar y probablemente conectas con ese lugar inmediatamente, si tiene buena o mala energía, y si tiene mala energía eso te empieza a afectar, lo sientas también. Eres alguien que también a lo mejor funciona más de noche. Quizás al llegar a la noche te activa, te dan ganas de hacer cosas, te pones más creativo, inspirado, o en el fondo sientes que funcionas más en un horario más nocturno o crepuscular. También la energía de la luna representa personas que son muy conectadas con el arte, así que puede ser que tú tengas alguna habilidad innata en eso. ¿Qué preguntas te sugerimos si eres arcano 18 para decir arcano luna? ¿Estoy haciendo un espacio para conectar realmente con mi intuición? Después, si tu número es el número 19, el arcano que te corresponde es el Sol. El Sol es una carta que de por sí se asocia a toda esta energía del verano. Entonces, una carta de personas que tienden a ser muy alegres, muy positivas, que le gusta también disfrutar de la vida, que le gusta sentir buenas sensaciones, le gusta así como ponerse debajito del sol y sentir esa energía y recargarse. Es una persona que le encanta disfrutar. Una carta también de mucha aceptación, por lo mismo que las personas también aceptan tan como son y con ello van y logran sus frutos, logran sus proyectos. Es una carta también que habla de brillo personal, por los cuales las personas que lo tienen de por sí son personas que llegan a un lugar y ya se destacan, como que
innatamente tienen este brillo, no necesitan estar como quizás colocándose tantas cosas. ¿Por qué? Porque ellos ya de por sí su personalidad es la que es muy potente, muy brillante, son personas muy claras también, que le encanta siempre estar constantemente agradeciendo, agradecen al sol, a la naturaleza, agradecen todas las cosas que tienen en la vida. Y también como tiene esta presencia del sol tan grande, es una carta que se asocia mucho a la energía y a la vitalidad. ¿Y cómo puedes conectar aún más con tu arcano? Es, ¿qué me hace sentir una sensación de gratitud y felicidad? Cuestiónense ello y con ello van a poder conectar aún más con esta carta. Tenemos el arcano número 20 asociada a la carta de el juicio. Esta carta es una carta que le suele aparecer y asociarse a personas que tienen gran oído, porque ahí este ángel, que es el ángel Gabriel, toca esta trompeta que despierta a aquellas personas que están ahí abajo. Eso que implica que suele ser personas que tienen una gran conexión con la música, ya sea para cantar o interpretar instrumentos, o le gusta mucho incorporar la música a sus vidas. Es importante que en tu lugar o espacio donde estés haya un sonido armonioso que te inspire, que conecte contigo, con tu momento. También personas que escuchan mucho, literal. Incluso si tú tienes algún problema de audición, significa de que tú a lo mejor eres muy atento, atenta con otros a la hora de escuchar sus comentarios, lo que te dicen. Eres una persona muy buena para oír los temas de otros. Incluso algunos te van a contar sus secretos, te van a contar cosas íntimas, te va a pasar muchísimo que te dicen cosas que tú dices, ¿por qué me la cuentan a mí? No me conoce tanto esta persona, no confía tanto en mí, pero me lo cuenta a mí. Y eso es porque tú eres arcano personal. Juicio. Por supuesto, también es una carta muy conectada con la fe, la espiritualidad, la religión, y por eso también se asocia a las señales, porque como acá también aparece un ángel, los ángeles envían señales, son mensajeros, eso implica que para ti son muy importantes. Yo te aconsejaría que tengas un diccionario de símbolos, porque si se te repiten colores, te repiten números, a veces te puede ayudar, o incluso hoy día en internet tú puedes buscar la información quizás en el momento. Pero sí es posible que tú tengas una tendencia a que vayan apareciendo ciertas señales reiteradas en tu vida que te gustaría interpretar y efectivamente les puede dar un sentido y las podrías considerar. Es una de las cartas más asociadas al concepto perdón, perdón verdadero. Por ende, puede ser alguien muy conciliador, alguien que tiene capacidad de perdonar. Y ojo, perdonar no es un pase libre para que alguien más te vuelva a afectar o hacerte daño, simplemente la capacidad realmente humana, amorosa de no quedarte pegada y pegado a ese dolor o a esa frustración de la odiosidad o generar tensiones que no te suman a ti. Entonces tienes una gran capacidad probablemente de perdón y reconciliación. Es una carta que también se asocia a un concepto que es el siguiente, segundas oportunidades, que implica y que probablemente tú en tu vida te has dado muchas oportunidades en algo y eso está muy bien, porque hay gente que se rinde o hay gente que no lo vuelve a intentar, tú lo vas a volver a intentar. Y eso es un acto también de tu fe, de perdón, de creer en la vida. Es una carta de despertar conciencia, por ende para ti quizás es muy importante reunirte con personas que tengan tus mismas creencias o cercanías espirituales o políticas o de la vida. Es importante para ti conversar y también sentir que estás conversando con personas que te aportan y te suman. Como es una carta muy asociada a las señales, a veces te va a pasar en tu vida que de repente dices, no tengo pruebas ni tampoco dudas de que esto es lo que hay que hacer. Hazte caso, Arcano 20. Pregunta que te sugerimos acá para conectar más con este arcano. ¿Qué llamado te está resistiendo a escuchar? ¿Qué es lo que no quieres oír, arcano juicio? Y por último, si tienes el número 21, te correspondería el arcano de El Mundo. El Mundo es una carta que a muchas personas le encanta. ¿Por qué? Porque está esta persona rodeada de estos cuatro seres y tienden a asociarse de que cuando tiene esta corona de laureles es una carta de triunfo, una carta de personas que son capaces de triunfar en lo que desean en la vida, una carta de completitud, de integración con todos los elementos, con todas las energías disponibles. Es una carta de personas que son muy plenas, que buscan expresarse y autorrealizarse en lo que desean y buscan sentir esa plenitud de decir, sí, hice lo que desea, lo logré, estoy tranquilo con ello. Entonces, una persona que va
mucho en busca de su sueño y tiene esta capacidad y estas varitas para dominar el hecho de que pueden autorrealizarse. También es una carta que habla de aceptar el protagonismo en tu vida. A veces pasa de que las personas les cuesta un poco sentir este protagonismo o la importancia que tienen dentro de su entorno. Y acá es una carta de aceptar y decir, sí, yo soy así, tal como soy, y soy capaz de lograr lo que deseo. ¿Y qué te puedes preguntar para conectar aún más con este arcano? Es qué te hace sentir plena y te motiva a comenzar un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque esta persona puede lograr y seguir continuar con los ciclos y poder hacer todo lo que desea y lograr esos objetivos de su vida. Y con esto traemos un bonus final, Sí, porque también puedes sacar tu arcano personal del año. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, yo nací un 16 de abril de 1984, pero si quiero saber cuál es mi arcano personal del año, tengo que considerar mi día, en mi caso 16, más mi mes del mes 4, el mes de abril, más el año en curso. Y toda esa suma que ya hemos hecho anteriormente, lo mismo como si hicieras tu arcano personal, solo que cambias al año vigente, eso te va a dar un número. Y ese número va a ser del 1 al 21. Vale decir que en este caso te aconsejamos no reducirlo. Si a ti te da un número de 2 dígitos para el arcano personal del año, ese es tu arcano y ya está. No te compliques, no necesitas dos arcanos, solo necesitas uno, ¿vale? Del 1 al 21. Por ejemplo, si estamos en el año 2025, vamos a hacer este ejercicio paso a paso para que sepas cuál es tu arcano personal del año. Entonces, si la persona es del 16 de abril de 1984, como en mi caso, lo vamos a cambiar a, por ejemplo, estamos en el año 2025. Entonces, partimos reduciendo el año. Y el año actual es el 2025, tú reduces 2, 0, 2 más 5 y eso te da 9. Y luego reduces el mes, que en mi caso es el mes 4. Y después tenemos el día 16, que se reduce 1 más 6 y nos da acá 7. Entonces, consideramos el número 9, el número 4 y el número 7 correspondiente al año, al mes y al día. Acá lo tenemos. 9, reiteramos, del año 2025, 4 del mes y 7 del día. Todo eso lo sumamos, nos da 20. Vale decir que si fuera tu caso, en el caso mío es que el año 2025, mi arcano personal de ese año va a ser el juicio. Y no lo reduzco, acuérdense, no lo reduce en este caso, esa opción. ¿Y esto qué implica? La energía de mi año es la energía del juicio, ¿vale? Así que este año, por ejemplo, es mi año para trabajar con la energía del perdón, escuchar a otro, también darme una nueva oportunidad en algo. Quizás también es un excelente año para yo reinventarme, para también ver qué es lo que no estoy escuchando de mí, de otro, estar abierta también a lo que otros dicen de mí. Y así tú aplicas esta información que hemos dado anteriormente para cada uno de los distintos años que vayas tú queriendo revisar cuál es tu arcano del año. les queremos agradecer también por ser parte de la comunidad talleresdetarot.cl y por haber tomado este taller. Deseamos que esta información sea para ti de utilidad, como siempre. Saca una foto a esta información, arróbanos en nuestras redes sociales, en mi caso a Sabet, en el caso de Dani, arroba Dani Tarot, y comparte las impresiones que te dio el saber cuál es tu arcano personal. Y te felicitamos por llegar hasta aquí, porque no es fácil saber cosas de uno. No es fácil No. tomar conciencia, de verdad. Uno pasa por tantos procesos y debates y si llegaste a este cabo es porque quieres saber más de ti, quieres ser una mejor versión de ti y eso es hermoso y nos apasiona y nos emociona muchísimo con Dani. Nos vemos, como dice Dani, en nuestros siguientes cursos, talleres y masterclass. Toda la información siempre disponible en www.talleresdetarot.cl. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, esperamos verte en clases.